presidente. Voy a referirme solamente a uno de los puntos del acuerdo, el que tiene que ver con los ajustes en materia de la tarifa de peajes, porque tuve la posibilidad en la Comisión Tercera de hacer un debate hace unos meses sobre este tema. Y hasta el año pasado el país tenía 132 peajes, de los cuales 90 estaba a cargo de la ANI y 42 peajes estaban a cargo del Invías. Y lo que uno encuentra es que el país tiene 204.700 kilómetros, de los cuales el 40% están en muy mal estado. O sea, las vías en un 40% están en un mal estado y cerca del 60% de este kilometraje pertenecen a vías terciarias. Entonces, lo primero que uno, al analizar la información, ve es que los costos de los peajes en el país no corresponden con la calidad de la infraestructura. Eso nos lleva a que nos toque pensar seriamente si el peaje debe responder a la calidad de la vía, ministro. Pero hoy, lamentablemente, eso no es así. Y los costos de peaje en Colombia, como ya se habían presentado aquí, están dentro de los 3 más caros en América Latina. El primero es el costo de peaje que hay en Uruguay, luego Perú y de tercero los de Colombia. Y cuando uno analiza cuál es el peso de los costos de los peajes en los costos de transporte, encuentra que el 11.4% de los costos de transporte se debe a los costos de peaje. Lo primero es el costo del combustible, con un 33%, seguido por los costos de la llanta y los neumáticos, con un 12.5%, y de tercero viene el costo de los peajes. Entonces, la pregunta como economista es, ¿por qué los costos de los peajes no son congruentes con una economía del transporte? Esto es, que a mayor recorrido debería ser menor el costo por kilómetro cuadrado recorrido. En el caso de Colombia esto no se da y esa es una primera preocupación. Cuando uno ve vías, por ejemplo, concesionadas como la vía Bogotá-Girardot, donde ya el recaudo de peajes supera el valor del contrato, la pregunta que uno se hace es ¿por qué no se han reducido los costos de los peajes en esta vía? Mire, la vía Bogotá-Girardot, el valor del contrato es de 1.1 billones de pesos y han recaudado 1.2 billones de pesos por peaje, y si a esto se le suma lo que le ha girado a la ANI, llevan 1.6 billones y solamente tienen cerca del 70% de avance de la obra. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si ya se ha remunerado el valor del contrato, por qué el valor de los peajes en una vía concreta como esta no se ha disminuido? El otro tema que le llama a uno la atención es que se sigan montando peajes sin que siquiera en el corto plazo esté prevista la iniciación de la vía. Caso concreto del peaje que hay entre Planeta Rica y Caucasia, y caso concreto del peaje que hay entre Coveñas y Tolú. Absurdo. Montan la caseta cuando tienen 2 peajes en los extremos, en el caso de Tolú y Coveñas, uno en la vía de Lorica y en la otra de Tolú Viejo. La vía no se ha hecho y ya comienzan con la práctica, como se ha hecho en varios peajes, de instalar el cobro de peajes sin que exista la vía. Es absurdo también y antieconómico que entre mayor número de peajes haya instalado en un trayecto, se aumente el costo por kilómetro. Déjenme darle unos ejemplos. En la vía Medellín-Turbo hay 360 kilómetros, un solo peaje de cerca de 7.500 pesos. Pero una vía con similar kilometraje, Montería-Barranquilla, que tiene 363 kilómetros, similar al de Medellín-Turbo, tiene 7 peajes y se paga cerca de 46.000. Senadora, termine. La vía, por ejemplo, Cali-Rumichaca, doctor Tato, que usted hablaba, 441 kilómetros, 5 peajes, 35.000 pesos por ese tramo.
La vía Bogotá-Buenaventura, que tiene un kilometraje similar, 437 kilómetros, tiene 12 peajes y se pagan cerca de 95.000 pesos por ese tramo. Y ni de qué hablar de la vía Bogotá-Santa Marta. Hay dos vías para ir desde Bogotá a Santa Marta. En una hay 959 kilómetros y hay 16 peajes que se pagan cerca de 120.000 pesos. Y la otra, que son 964 kilómetros, hay 10 peajes. Entonces no encuentra uno, señor ministro, lo que se llama la economía del transporte en el diseño de esta vía. Lo sabe el director de la ANI, que ya se lo había expuesto. La otra preocupación, para terminar, señor presidente, durante el gobierno de la seguridad democrática, entre el año 2013 y el año 2010, el aumento del tráfico vehicular por estas vías fue del 104%. ¿Por qué entre el 2010 y el 2014 solo el aumento es del 33%? Entonces, nos están hablando de mayor costo de peaje, de una mejor infraestructura, y resulta que el crecimiento del tráfico vehicular no está correspondiendo con ese tema. Acabamos de radicar hoy un proyecto de ley sobre el tema de peaje, precisamente para que los peajes vayan de acuerdo con la calidad de la infraestructura, para que haya esos servicios complementarios en la vía, haya un sitio de descanso, haya servicios sanitarios, haya unos servicios donde se pueda tomar unos refrigerios, y además de ello para meterle la tecnología a las casetas de los peajes. Todavía hoy en el país no hay, parece mentira, peaje